Ahora va a intervenir Fernando López, que es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Granada, profesor de la asignatura de Historia del Pensamiento Económico. Y bueno, el trabajo más importante que tiene es la fiscalidad en el tránsito del feudalismo al capitalismo. Y bueno, ahora mismo desarrolla muchísimo el tema de la economía del desarrollo, es lo que más está trabajando. Y bueno, decir también que es uno de los pocos profesores de la Facultad de Económicas que tiene una visión crítica y que da un discurso marxista real y no un discurso sobre el marxismo es fatal. Entonces, sin más, presentarlo, va a hablar sobre el capitalismo y sus límites. ¿Pueden hablar más fuerte? Porque para hacer la traducción es un poco complicado si hablan bajito. Bien, pues buenas tardes. ¿Se oye, no? Sí, sí. Es el primer curso del verano al que voy en 25 años de docencia. Ya sabéis que los cursos de verano son una extensión de la universidad, una manera de pagarse las vacaciones, y he estado evitando toda mi vida justamente esa idea. Pero cuando Alex y Julio me propusieron esta manera de entender, un día del verano no puedo quedarme, tengo otra historia, quizás no tan relevante, pero bueno, también interesante. No lo dudé y quería contar hoy algunas reflexiones. Me han dicho media hora, yo traía aquí material para todo el seminario, es decir, para los 3 días. Voy a resumir, pero voy a empezar diciendo que precisamente la crisis ha puesto de manifiesto, ha recordado a todo el mundo, de forma, yo diría que dramática, que vivimos en el capitalismo. Porque el capitalismo es un término que causa hoy en día tanta sensación negativa como fumar, cosas por el estilo. Y hay que recordarle a la gente, incluso en las facultades económicas, que esto es el capitalismo, aunque la gente se sorprenda. Y con el capitalismo también la posibilidad de luchar contra él, viendo los efectos que causa, y también la posibilidad de hacerse con un instrumental analítico que nos permita precisamente entender el funcionamiento y las lógicas de un sistema que está causando tantos estragos a nivel social. Es decir, es el momento de rebelarse y es el momento también de armarse con un instrumental analítico que yo particularmente pienso que solamente se encuentra en los estudios de Marx y sus, digamos, discípulos más sobresalientes, más marxianos, no marxistas, sino más marxistas. Dejadme que os lea una frase con la que abre su libro precioso, El orden del capital, Carlos Fernández Liria, posiblemente uno de los pocos profesores de marxismo que hay en España, y dice textualmente: el capitalismo ha atacado este planeta por tierra, mar y aire. Ha reventado el subsuelo terrestre con pruebas que tengo la voz nucleares, ha abierto un agujero de ozono en la estratosfera y llenado de misiles las galaxias. Ha desquiciado el código genético de las semillas y ha cubierto de brea los océanos. Creo que justifica básicamente la celebración de este seminario, de este encuentro, esta breve reflexión de Carlos Fernández Liria. Bien, recordando a Marx, como os comentaba, yo creo que Marx ha proporcionado una narrativa de venir de la economía que es, creo que, la más potente políticamente y la que mejor nos puede permitir entender lo que está pasando, entender qué tipo de crisis es la que estamos enfrentando, qué salida tiene la crisis y si realmente
el capitalismo, como algunos autores hablan, está llegando a sus límites planetarios y tiene pocas posibilidades. Es una crisis cíclica, porque es una crisis cíclica, la identificaríamos con las crisis normales, naturales, personales, y da la sensación, y le da la sensación a la población de que se saldrá que es un episodio pasajero. Luego esa idea vulgarizada de la crisis cíclica del capitalismo también tendríamos que discutir. Ya sabéis que Marx, cuando analiza el devenir histórico, relaciona fuerzas productivas, es decir, trabajo y tecnología y relaciones de producción, es decir, reglas del juego con las cuales las clases sociales se dotan para producir bienes y servicios. Y está muy claro en el prólogo a la contribución de la economía política, un librito pequeñísimo que sonaba como el tercer tomo del Capital y que es una maravilla en cuanto a metodología. Y también las fuerzas productivas y las relaciones de producción relacionadas con lo que él llamaba la superestructura, es decir, los aspectos sociales, no económicos directamente, que tienen que ver con el devenir justamente de la sociedad, es decir, la cultura, la ideología, las leyes, la política, etc. Y también, otra de las claves del marxismo es definir el proceso de acumulación relacionado con la competencia entre capitales y la competencia entre capital y trabajo. Pues bien, muy básicamente, un modo de producción estaría articulado en torno a tres grandes líneas: las relaciones de producción, la forma en que se articula la producción, la distribución y el consumo, y la modalidad de extracción del excedente y su reparto. Eso en el capitalismo, y insisto, voy muy rápido para avanzar en lo que yo quiero avanzar. En el capitalismo las relaciones se basan en la mercantilización del trabajo, la producción, la distribución y el consumo se basa en que se hacen a través del mercado, y la extracción del excedente se hace a través de la plusvalía, es decir, el trabajo no pagado al trabajador a la hora de relacionarse con el capital. Pues bien, brevemente, clave en el sistema marxiano de análisis sería en qué se basa la acumulación y cómo se reparte el excedente y en qué se usa en el futuro. Y hay que retener dos cosas importantes. La acumulación capitalista se basa en una relación capital-trabajo a través de la teoría y en una competencia capital-capital a nivel nacional y a nivel mundial. Bien, y otra cosa es que a través del proceso de acumulación, la composición, es decir, la relación entre capital y trabajo se va modificando. Es decir, lo que Marx llamaba la composición orgánica del capital se va transformando con la acumulación y el reparto del excedente. Es decir, que el capitalismo a lo largo de su historia se va modulando y va cambiando. Eso es claro. Insisto, porque Fulvio puede corroborar, o Alex lo puede corroborar, en las facultades de económica el capitalismo no ha cambiado. Es más, no existe, insisto, como concepto. No ha cambiado, y el análisis se hace con los instrumentos de 1970. Es clave ver en qué momento de la composición orgánica del capital estamos, en qué momento de la competencia entre capitales estamos. ¿De acuerdo? Si no, no entendemos en qué momento de la crisis, o el momento de salida de la crisis, o el momento de límite estamos. Pues bien, lo que es importante destacar también es que la acumulación capitalista encierra un proceso contradictorio. Es decir, la necesidad de extraer plusvalía choca con la mecanización constante de los procesos productivos. En la medida en que yo transformo la composición orgánica a favor del capital, reduzco la necesidad de mano de obra, pero ¿a quién les traigo la plusvalía? Porque las máquinas no producen plusvalía. Ese proceso hace que el capitalismo entre en crisis periódica. Cuando la tasa de ganancia desciende, es decir, la tasa tendencial desciende, porque la acumulación se convierte en una contradicción difícil de subsanar. ¿Qué hace el capitalismo? Pues le da soluciones
como la veremos, en un sentido o en otro, pero siempre no os equivoquéis, si vivimos en el capitalismo, todas las soluciones serán favorables al capital, cosa que le sorprende a la gente también. Eso es algo que en una facultad económica dice cómo es posible que la gente se sorprenda de que el capital proviera soluciones relativas a la ganancia capital. Bien, ¿qué ha pasado entonces en esa clave de cambios en la composición, cambios en la competencia? Yo diría que si tuviéramos que hablar de hechos clave en el capitalismo actual, yo diría que con Max Neff, el capitalismo productivo que conocíamos, ese capitalismo que producía lavadoras, que producía bienes y servicios, ha ido transformándose paulatinamente en un capitalismo que produce humo. Yo creo que el símil que alguna vez he hecho en algún máster con la cocina de Ferran Adrià podría ser mismo. Cualquiera que piensa en el capitalismo de los años 60 es un capitalismo como el puchero madrileño, ¿no? Que tiene tocino, que tiene garbanzo y tal. Y Ferran Adrià ha deconstruido la cocina y está escribiendo sobre espuma de humo. Uno de los grandes platos de Ferran Adrià es la espuma de humo. Eso es el capitalismo. Decía Marnet, en los viejos tiempos el crecimiento económico se debía a la producción. Hoy la riqueza se origina por medio de fisiones económicas improductivas. Es decir, si entendemos el origen de la riqueza, su origen, su distribución y su uso futuro, entendemos qué capitalismo estamos viviendo. Por poneros un dato del año 2014, la economía real, es decir, el PIB mundial, es de 45 billones de euros y la circulación monetaria de medios de pago es de 3.450 millones. Bueno, es decir, que lo que está circulando en el mundo es medios de pago que no tienen representación en términos de riqueza. Son disparates absolutos a todos los niveles. Lo que ha llamado Ignacio Ramonet un golpe de estado financiero, en el que lo financiero está devorando cada vez más lo real y en lo que está generando un poder monetario en la sombra que va a ser muy difícil que eso tenga solución por la vía normal del capitalismo. Lógicamente eso afecta a la idea que tenemos de la democracia, la idea del trabajo, la idea del consumo, a la idea de la familia, a todas las grandes ideas en las que nos movemos. Otra de las claves, de los hechos claves del capitalismo, es la desigualdad. Es decir, si tuviéramos que destacar otro término, algo que está sucediendo y que estamos viendo palpablemente y que nos ha traído aquí, creo que todos estáis indignados con la desigualdad, es precisamente eso. Como han dicho Juan Torres y el propio Vicente Navarro, es un incremento planificado de la desigualdad. Y no se puede decir que la desigualdad sea un resultado del funcionamiento capitalista, sino que forma parte del entramado, que yo voy ahora a poner aquí como una hipótesis, de una creación planificada de desigualdad. ¿Ven? Como ejemplo que tengo que poner. Y en definitiva, el siguiente hecho que yo destacaría es ese proceso que un griego, Kostas Lapavisa, ha llamado de expropiación financiera. Es decir, el continuo trasvase de riqueza, fuentes, etcétera, de lo productivo y del dominado por lo financiero. Muy bien, dicho eso, para preparar un poco el terreno, cuando hablamos de la crisis, ¿a qué crisis nos referimos? Y voy a hacer un barrido muy ligero por las grandes interpretaciones de la crisis. Y diría que dentro de la economía convencional, e incluso los más radicales, como Krugman o Stiglitz, siguen pensando que es una crisis que se ha producido por la avaricia de algunos, por la falta de imaginación, por una crisis intelectual de la crisis económica y que tiene soluciones desde la demanda, tiene soluciones keynesianas, en un mundo globalizado. Insisto, eso sería ya una contradicción en los términos, pero siguen pensando que tiene solución sin irse del sistema. Luego están la versión, diría, vulgarizada del marxismo, que habla de crisis cíclica, de sobreproducción o de subconsumo, ¿no? Que sería de sobreacumulación
en la que os había comentado antes, que de alguna manera nos remiten a pensar que son episodios pasajeros, sí, de mayor o menor intensidad, pero que tienen solución, luego todo vuelve a su cauce, y además sirven para tener a la población de alguna manera diciendo, oye, como está diciendo el gobierno en España y todos los gobiernos, ya estamos saliendo de la crisis, ¿no? Que es una crisis periódica, típica, pero ya estamos saliendo. Pues bien, yo voy a adoptar aquí la idea de Gill, de Arrizabalaga, de gente como David Harvey. Yo pienso que la crisis que estamos viviendo es, para mí, mi interpretación, no la hipótesis que yo voy a manejar, el resultado de las soluciones que se le dieron a la crisis de los años 70, a la mal llamada crisis de los 70, en el sistema capitalismo. Es decir, que estamos viviendo la última etapa de todos los resultados de las soluciones que se le dieron a las soluciones, entre muchas comillas, a la crisis de los años 70. Fijaros, la crisis actual, dice Gill, eco de la crisis de ayer y preludio de las de mañana. Sí, un análisis en términos, como hace Arrizabalaga, de punto de inflexión. Es decir, la crisis es el punto de inflexión que nos denota un cambio en una modulación del capitalismo hacia otro. ¿De acuerdo? Es decir, un cambio en la composición orgánica del trabajo. Luego, eso tiene poca solución. ¿De acuerdo? Porque es postergar al futuro esa crisis. Es lo que nos quiere decir Gill. Y como dice Arrizabalaga, el ajuste se ha convertido en permanente. Y es una contradicción también en los términos, unos símbolos, como dicen ahora en la academia. El ajuste por naturaleza es algo temporal, pero llevamos en periodo de ajuste desde los años 60. Es decir, que 45 años de ajuste es mucho ajuste, para llamarle ajuste. Luego, eso no nos sirve para entender el tema. Hay que buscar otra idea. También desde la teoría regulacionista francesa es un cambio en el modelo de regulación. Es decir, hemos pasado del fordismo al post-fordismo. Eso ya se aproxima un poco más a la idea que yo tengo en la cabeza. Un régimen de acumulación, es decir, una manera de extraer excedente y de repartirlo a dos pasos a otro, en el que las finanzas han tomado todo el protagonismo de lo que antes eran los procesos productivos. Pensad que en Barcelona, en un día laboral, en una fábrica entraban 18.000 personas por turno. Nunca se paraba de producir riqueza, entre comillas, y al sonido de una sirena entraban 6.000 personas, se iban y entraban otras 6.000. Los procesos eran siempre continuos. Eso no existe en el capitalismo, en las maquilas en México, en algunos países tercermundistas, pero el capitalismo central, el capitalismo, el núcleo duro, ya no hace ese tipo de cosas. Pues bien, ¿cuáles son las hipótesis que yo manejo? Primero, que el capitalismo está en quiebra. Sí, el capitalismo ha quebrado. Lo digan como lo digan, yo no hablo de crisis capitalista, hablo del capitalismo en general. Este sistema ha quebrado. Otra cosa es que la quiebra, a dónde nos va a llevar, quién la va a dirigir y en dónde vamos a terminar, como una frase que os voy a contar. Y incluso autores poco, digamos, revolucionarios como Smidelki, que es el biógrafo de Keynes, hablan de quiebra intelectual, quiebra moral, quiebra institucional. La segunda hipótesis es que la quiebra capitalista ya tiene un largo recorrido, por lo que os decía, tiene 45 años. Con, digamos, ese punto magnífico de esos 30 gloriosos que hablan algunos, de los años 50, 70, aproximadamente 40 y algo, después de la guerra. Y la tercera hipótesis, diría, con Pimenil, con Chenet, etcétera, es que estamos ante una bifurcación. Es decir, el capitalismo ha llegado a sus límites y lo que no sabemos es qué va a pasar. Dicho en palabras de Wallenstein, no sabemos, no podemos saber cómo terminará todo esto. Lo que sí sabemos es que el sistema presente no puede sobrevivir como tal. Habrá un sistema que lo suceda o varios.
Es decir, que a la pregunta que hacen siempre en las conferencias, ¿y cuál es la alternativa? Yo diría ya de entrada, no tiene por qué haber alternativa. La alternativa se construye. La historia dirá. Yo no creo que ningún revolucionario francés de 1780 pensara que iba a llegar al capitalismo en aquella época. Lo que veían era una monarquía absoluta, caduca, ignorante, que atacaba todo lo que se podía mover en aquella época y que había que liquidar. A donde iba a llevar el sistema no lo sabían, porque no sabían lo que iba a pasar. Yo creo que estamos en eso, una bifurcación, y esa bifurcación no sabemos a qué nos va a conducir, pero no estamos de acuerdo. Bien, dos momentos históricos del capitalismo para que se entienda bien qué era el capitalismo, qué lógica lo movía y qué es el capitalismo hoy y qué lógica lo mueve de cara a acciones políticas. Sobre todo de cara a que no nos engañemos, a que veamos el alcance. En Grecia lo han visto dramáticamente el alcance. ¿Qué significa, como decía Varoufakis, enfrentarse a terroristas financieros? Hay que saber con quién se enfrenta la gente. No perder de vista dónde estamos. Eso, hablar de capitalismo, es mejor que hablar de una de sus instituciones, que es el mercado, porque esto implica hablar de muchas más cosas. El capitalismo de 1945-1975 era un capitalismo, como he comentado antes, productivo, un capitalismo basado en estados nacionales, un capitalismo en el que el Estado asumía gran parte, o diríamos casi todo, el modelo de crecimiento, que había una consideración del salario, del empleo, de la riqueza, del dinero, de la fiscalidad. El salario es el elemento del consumo, luego hay que cuidarlo. El empleo es la clave de la reconstrucción europea, luego hay que cuidar el empleo. Y entonces los empleos en aquella época son estables y bien remunerados. Eso permite que la gente haga planes del futuro, cosa que hoy es imposible. No hay nadie aquí que pueda plantearse nada, ni siquiera comprar un coche porque no sabe cuál es el futuro inmediato. Antes sí. Pero algo que la gente relativamente discute poco es el carácter de la fiscalidad. Como he dicho antes, a mí me parece fundamental, porque el impuesto es la creación del Estado y se están empeñando en desmantelar el Estado vía desmantelamiento de la hacienda. Y a eso volveremos. No se puede entender el crecimiento capitalista de la posguerra en Occidente sin entender el papel que jugó el impuesto y el papel del Estado. Pero lo que sí se ha dejado de lado en la explicación hasta que ha llegado Varoufakis es el papel del dinero. El dinero no es un medio de pago. El dinero es una relación social. El dinero ejemplifica el poder y su distribución. Y aquí el dinero, en las facultades económicas, en los economistas, en lo que llaman ellos los expertos, es una manera de facilitar las transacciones económicas, facilitar las compras y las ventas. El dinero es más. Y dicho con algún autor francés como Alquieta y con Varoufakis, el dinero de la etapa de crecimiento capitalista de la posguerra era un dinero politizado. Es decir, la única institución capaz de emitir dinero era el Estado. Los bancos multiplicaban ese dinero legal, pero no tenían capacidad de creación de dinero. ¿De acuerdo? Es decir, en el modelo de crecimiento capitalista, un Estado muy interventor, un dinero muy controlado y, atención, había control de los movimientos de capital. Pero además, hablando de la moneda, y sigo con Varoufakis, posiblemente lo más importante de la guerra mundial es el papel que juega Estados Unidos tanto en la guerra cuanto en la posguerra. Y lo que hay que subrayar de cara al capitalismo que estamos viviendo y a aquel capitalismo es que Estados Unidos se convierte en el único Estado capaz de emitir moneda. Es decir, que el monopolio de emisión, el privilegio de emisión, como decía Giscard d'Estaing, lo tiene Estados Unidos. Los Estados Unidos con el dinero hace la mayor planificación económica de la historia a nivel mundial. Planifica el crecimiento de Europa, el de Japón,
el de todo el Pacífico, el de Estados Unidos y toda la estructura comercial. Es curioso, como dice Varoufakis, y yo vengo diciendo desde hace muchos años, que siendo los malos de la película los alemanes y los japoneses sean los sujetos activos del plan marxista, es decir, que sean absolutamente los que más deciden, los que mejores condiciones obtienen de la relación con Estados Unidos, que han tirado una bomba atómica 10 días antes de darle el plan marxista. Es decir, algo increíble que no se subraya suficientemente en la facultad. Como anécdota y también por reivindicar el análisis de Varoufakis, fijaros, cuando en Estados Unidos se plantea un año antes de la guerra en la futura moneda mundial, un año antes del año 44, el oponente de White es Keynes, que es el economista más importante de la historia del capitalismo del siglo XX. Pierde Keynes en favor de los americanos, pero Keynes propone una moneda mundial. Pues bien, en el año 2011, Strauss-Kahn, director gerente del Fondo Monetario Internacional, va a proponer a la ONU y en el Fondo Monetario una moneda keynesiana y termina en la cárcel ese día, acusado de haber intentado violar a una camarera negra que está de manera ilegal en Nueva York. Yo lo digo que no sea un cafre este director gerente del Fondo Monetario, que tiene fama, ¿no?, de ser bastante de gatillo, bastante fácil, pero es raro que la justicia americana funcione con esa celeridad y termine en la cárcel acusado. Yo creo que era un problema mucho más grave, y así lo dice Varoufakis, lo dice en su libro Minotauro Global. Y junto al dólar, Estados Unidos crea una planificación dirigida a la recreación del capitalismo en Alemania y en Japón. Es decir, gracias a todo eso, el capitalismo occidental crece sin precedentes en la historia en el año 1945, año 70 y algo aproximadamente. Pues bien, la crisis del petróleo, la crisis de los años 70, yo diría que fue una crisis monetaria. Es decir, una crisis de modulación, una crisis, como hemos dicho, un cambio en el capitalismo radical, y vamos a otro capitalismo en el que la moneda va a ser solamente. Tanto es así que el propio Varoufakis habla de que cuando le dan el Nobel a Friedman por hablar de control monetario, le dan las máquinas de hacer billetes a la mafia de Wall Street. Está diciendo Friedman que la política del Estado debe ser control de la moneda, y en ese momento en Wall Street están creando monedas falsas todos los días, miles de millones, que lo hablan también, entre otras cosas, a la situación en la que estamos. Luego, en 1971 pasa una cosa: quiebra el sistema de moneda de Bretton Woods. Es decir, quiebra la moneda americana como moneda de referencia mundial. Y eso es clave, más que la crisis del petróleo. Es la clave en el tránsito de un sistema productivo a otro que se va a basar en la moneda. Quiere decir que los años 70 son un punto de inflexión de un capitalismo productivo a un capitalismo que se va a basar en la moneda. Pues bien, esa va a ser la solución capitalista al descenso de la tasa de ganancia, a la sobreacumulación derivada de la forma de producir en la etapa posterior a la posterior. Trasladar parte del excedente a nichos de rentabilidad para seguir acumulando capital en otras vertientes, ya que en los sistemas productivos convencionales la tasa de ganancia está descendiendo. Es decir, que la financiarización es la respuesta del capitalismo a la contradicción en la acumulación capitalista. Y la globalización va a ser el discurso coherente con esa necesidad del capital financiero. Es decir, que cuando hablan de la globalización, ¿qué es la globalización? No, que el mundo se ha vuelto más estrecho, que la misma distancia, la muerte de la historia, no. Es un discurso acorde con las necesidades del capital. ¿Qué capital? El financiero. Hay que liberalizar, hay que abrir las fronteras para que el capital siga en su tendencia natural de acumular.
Dicho en términos de David Harvey, se va a producir un nuevo ajuste espacio-temporal. Es decir, el capitalismo va a necesitar un espacio económico donde la rentabilidad se obtenga a más corto plazo y un espacio geográfico para ampliar las posibilidades de negocio. Para ello, el capital le va a pedir a su gobierno que le abra fronteras, que le desregule la actividad económica, que flexibilice los mercados, etc. Y además, que le ceda lo acumulado en la etapa de crecimiento. Es decir, lo que llama David Harvey la acumulación por desposesión, la privatización. El capital quiere vender cosas, quiere penetrar el mercado, quiere irse al capital financiero, pero también quiere los hospitales, quiere la educación, quiere todo lo que ha acumulado el capital público en esos años precedentes. Luego, si tuviéramos que decir las tres elementos clave del nuevo ajuste, diríamos dinero, riqueza y deuda. Esas son, para situar un poco el tema, las tres claves de la ajuste. ¿Qué significa dinero? Que con la quiebra del patrón oro-dólar de Bretton Woods se desregula el sistema financiero. Pero atención, hay varios hitos. Uno, se le da posibilidad a los bancos que creen dinero. Dos, se le da la independencia a la banca central. Es un paso fundamental en el capitalismo. Sin independencia de los bancos centrales no entenderíamos lo que está pasando. Se desmaterializa la riqueza, es decir, cada vez la riqueza producida en los centros del poder y los centros neurálgicos del capitalismo se difumina más. Y tercero, la deuda. La deuda va a ser el elemento que haga posible que se siga consumiendo en una etapa de bajo salario, de desempleo, etcétera, etcétera. Es decir, que el capitalismo va a dotar a los ciudadanos de poder adquisitivo artificial vía crédito. Es decir, que es también una dinámica lógica del capitalismo. La deuda es magnífica en aquella época. La deuda se ve positiva, incluso el gobierno español sigue diciendo hemos colocado otros 10.000 millones. ¿No? Lo ve como algo positivo. Pero la deuda es un instrumento de gestión macroeconómica que obliga a determinadas políticas, como han visto los griegos de forma exitosa. Y a una redistribución de la renta de niveles increíbles. Pues bien, en definitiva, con todas las medidas, con la desregulación, la privatización, etcétera, hemos llegado a otro modelo de capitalismo que, si antes podríamos decir que era un estado de bienestar keynesiano nacional, hoy podríamos llamarle, siguiendo a eso, un estado competitivo schumpeteriano. Es decir, cuando la posguerra los estados nacionales se hacían cargo del crecimiento capitalista del Estado, hoy lo que están haciendo los estados es competir con otros estados. Se podría decir que en términos de acumulación de capital, la primera parte la ha ganado el capital. En la relación capital-trabajo la han ganado, abiertamente, claramente. Ahora el problema que tiene el capital es competir con otros capitales, es decir, la otra parte de la acumulación. Decíamos que una era la plusvalía a nivel interno, la competencia entre capitales a nivel interno. Ese es el problema que tiene el capitalismo. Además, ¿cómo lo resuelve? Pues tirando a la baja de las condiciones laborales, fiscales, etcétera, es decir, atrayendo capitales vía degradaciones fiscales, vía creación de infraestructuras para que penetren las grandes multinacionales de lo que se nos viene encima. ¿Qué ha pasado? Que el trabajo, que era el elemento importante que tiraba de la demanda, se ha convertido en un coste a la hora de competir. Es decir, que cuando yo quiero que mis ciudadanos compren bienes y servicios, me interesa que tengan altos salarios, pero si quiero competir con los chinos, me interesa que tengan bajos salarios. ¿Qué manera tiene el capital, según Kalecki, según Marx, de abaratar los salarios y las condiciones de trabajo? El desempleo. Es un arma persuasiva, digamos, masiva. Eso sí que es un arma importante para el capitalismo. Y lo estamos viendo. Crear incertidumbre, crear miedo, lo decía Alisi, un profesor de la Universidad de Salamanca, creadores de escasez, del bienestar al miedo. Hay que liquidar los derechos sociales, hay que liquidar el salario como elemento del proyecto de futuro, etc. Y en eso estamos. Es decir, que no os quepa lo menor duda que van a seguir. Luego, estamos ante un capitalismo que
como resultado de la desregulación, etcétera, etcétera, se ha producido un régimen de acumulación que se caracteriza, como dice Senne, por lo financiero. En Europa el caso dramático porque se ha dotado de instituciones como el Banco Central que no le permiten prestar dinero a los estados pero sí a la banca, que con dinero barato compra deuda pública a los estados. Es decir que eso es, ahora nos lo dirá Julio, es un juego perverso que no tiene ninguna solución. Y las políticas de austeridad que han conseguido quebrar el contrato social que se había construido en el capitalismo de posguerra y están llevando a decir a autores como Stuckler que la austeridad mata. Pues bien, si miramos a España, todas las salidas de la crisis son regresivas. Ha optado por desmantelar el sistema fiscal, por poner un sistema fiscal regresivo que incapacita al Estado para llevar adelante proyectos, que abre la vía a las privatizaciones porque al no tener dinero habrá que sacarlo de algún sitio, y con la amnistía fiscal está legitimando el fraude. Es decir, que con ese sistema fiscal estamos condenando el futuro español, el futuro de la obtención de recursos del Estado, de la creación del Estado a través del impuesto. Cuando miramos las recetas del Fondo Monetario, vemos hecho una relación de recetas y todas coinciden en lo mismo. Yo le llamo a esto el espíritu de Catilina. No sé si va a hablar del senador romano, que en la guerra con Cartago siempre decía: a mí me da lo mismo, pero Cartago tiene que ser destruida. Aquí siempre es lo mismo, reducir salarios. Y es que el Fondo Monetario lo dice de una manera, de otra retórica, con matemática o con filosofía, pero la clave es reducirla. Mirar pues bien, para terminar, estamos aquí, siempre como yo soy de historia del pensamiento, me gusta hablar algo de la enseñanza de la historia para ver qué ha pasado en la historia y sobre todo para seguir la advertencia de Maquiavelo de conocer los caminos que conducen al infierno para no transitarlos de nuevo. Tenemos en la historia reciente algún ejemplo de políticas como las que se están llevando a cabo y de resultados. A mí me parece que el país en el que se ha planificado la miseria, en el que se ha llevado a cabo una estructura como la que estamos llevando a cabo de política en Europa y en todo Occidente, ha sido Argentina. Y viendo las políticas que se llevaron a cabo en Argentina en el año, digamos, de la dictadura, las indicaciones del Fondo Monetario, de aquellos que se fueron los Chicago Boys, voy a deciros 4 o 5 medidas, a ver si os suenan, porque son las que se llevaron a cabo. Y en el año 2002, en Argentina, había un 60% de pobres. En un país con unos recursos inmensos, una intelectualidad, una, digamos, industria cinematográfica, literaria, etcétera, magnífica. Fijaros las políticas que recomendó el Fondo Monetario que se llevaron a cabo en la etapa Menem, así 1990-2000, y que llevaron a Argentina a la miseria más absoluta. Reducción salarial masiva, redistribución de ingresos y concentración brutal de la riqueza, desocupación récord, derrumbe del consumo, éxodo de profesionales, endeudamiento histórico, atrofia de las funciones creadoras y protectoras del Estado, obediencia ciega a la receta del Fondo Monetario, reinado de la oligarquía especuladora, desnacionalización de la banca y dominio extranjero del crédito. No sé si os suena, pero con esas políticas Argentina inauguraba, decía Sergio Chancaglini, el Estado Hood Robin, un Estado que le daba al pobre para dárselo. En definitiva, para mí esto no es una crisis. El capitalismo está llegando a sus límites planetarios, como dice el Sendel, está ante una bifurcación, es un sistema que incurre en continuas contradicciones en el proceso de acumulación y que lleva a soluciones dramáticas, y en definitiva creo que el resultado es un cambio radical en las reglas del juego que regula las relaciones de producción. Gracias.